licenciado Alejandro Rodríguez María, muy bienvenido. Muchas gracias. A partir de ese momento tiene 10 minutos para explicar el plan de trabajo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señores comisionados y señora comisionada. Para mí es un gusto el día de hoy poder estar aquí para compartir con ustedes el plan de trabajo que he elaborado. Este plan de trabajo tiene 4 elementos que quisiera discutir. Uno es cuál es la situación del diagnóstico actual del Servicio de Defensa Pública Penal y en general cuál es la situación que se encuentra el sistema de justicia en Guatemala. En segundo lugar, cuál es la misión y visión que tiene la Defensa Pública Penal. En tercer lugar, analizar los sistemas de gestión y los objetivos que va a tener esta administración, si es que tengo la oportunidad de llegar a ser director. Y en cuarto lugar, las acciones estratégicas que estamos previendo. Como primer punto, yo quisiera señalar que en el plan de trabajo se está indicando que la misión de la Defensa Pública es lograr que realmente sean efectivos los derechos humanos de conformidad con los instrumentos internacionales y los estándares que exige tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como los estándares de Naciones Unidas. Es decir, ejercer un derecho de defensa para todas las personas detenidas, procesadas, acusadas y condenadas por un delito. Y en segundo lugar también, porque se le ha dado ese mandato, lograr promover de manera efectiva los derechos de las mujeres víctimas de violencia contra la mujer a través de la asistencia legal. Me interesa resaltar, digamos, la situación actual de la Defensa Pública Penal, porque si hay algo que es evidente es el incremento que existe en el número de denuncias que se está dando en el sistema de justicia. O sea, cada día encontramos que hay mayor cantidad de casos y podemos ver realmente que la Defensa Pública tuvo 84.756 casos durante el año 2014 y hay un incremento en lo que es el servicio de casos penales de un 14% con el 2013 y tiene que atenderlos con el mismo presupuesto. Naturalmente también encontramos importantes puntos en lo que es la asistencia legal gratuita, que alcanza cerca del 28% de todos los casos atendidos por parte de este instituto. En cuanto al tipo de delito, yo solo quisiera resaltar el hecho de que hay muchos delitos que pueden ser susceptibles de salidas alternas y estamos hablando de cerca del 20%. Y que los delitos que son graves, muy graves, involucran a cerca del 20% de los casos. 60% de los casos estarían, digamos, entre penas inferiores a 10 años de prisión. En cuanto a las resoluciones, vemos que el Instituto de la Defensa Pública Penal reporta 47.365 resoluciones el año pasado y de estas está señalando que cerca del 23% de las sentencias, tuvo 5.388 sentencias y de ellas el 23% son absolutorias. Quiere decir que ahí el Servicio Público de la Defensa pues no está alcanzando, digamos, los niveles de efectividad tan altos. Además, encontramos que hubo 41% de condenas que admiten suspensión de la pena, 19% de condenas que admiten suspensión de la pena y 17% que admiten la conmuta de la pena. ¿Qué quiere decir eso? Hubo 36% de los casos que hubieran podido salir mucho antes a través de una salida alterna y que desgastó los recursos de la institución innecesariamente. Entonces, desde una visión estratégica, yo encuentro que en este momento el Instituto de la Defensa Pública Penal tiene 4 grandes problemas fundamentales, junto con el sistema de justicia. En primer lugar, una demora excesiva de los procesos judiciales y no se está garantizando adecuadamente el derecho a ser juzgado en un plazo razonable o puesto en libertad. Tenemos un 51% de personas que están en prisión preventiva, cuando los estándares internacionales exigen que sea el 25% como máximo el número de personas que se encuentran en prisión preventiva. Entonces estamos de esta manera violentando, digamos, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En segundo lugar,
encontramos una falta de políticas de gestión y manejo de casos por parte del sistema de justicia. Muchos casos están llegando a debate que son innecesarios. También encontramos un deterioro muy grande de las condiciones carcelarias. De hecho, hemos escuchado recientemente denuncias de personas que están privadas de libertad que han sido objeto de violencia sexual dentro de las cárceles. Estamos hablando de adolescentes. Y no se está dando realmente una efectiva protección. Existe además una saturación en el número de personas en prisión. Y finalmente tenemos una cobertura insuficiente e ineficiente de lo que es el sistema de asistencia legal. Entonces, en el plan de trabajo se plantean 5 objetivos fundamentales. El primer objetivo es reducir los plazos procesales de prisión preventiva y fundamentalmente lograr resoluciones en un plazo razonable. El segundo objetivo son optimizar los recursos institucionales. El tercero es lograr la protección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, tanto personas en prisión preventiva como personas condenadas. En cuarto lugar, brindar un excelente servicio de calidad y finalmente ampliar los servicios de asistencia legal a las víctimas. En cuanto a reducir los plazos de prisión preventiva, nosotros lo que queremos implementar es un diseño de control de plazos que permita realmente que no se exceda el plazo razonable de la persona. Además, debe de aplicarse la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre plazo razonable. Finalmente, creemos que es muy importante también la implementación a nivel nacional del modelo de gestión por audiencias que sea efectivo, porque actualmente nuestro sistema es altamente inefectivo. 53% de las audiencias que se programan en tribunales no se celebran. No vamos a decir que como una consecuencia del trabajo de la defensa pública hay una serie de factores que están haciendo que no se celebren, pero podríamos decir que nuestro sistema de justicia es el doble de caro de lo que debería de ser. Luego, en el segundo objetivo tenemos la optimización de los recursos institucionales, y sobre este punto creemos que es importante aumentar el uso de mecanismos simplificadores del proceso desde el primer momento, desde la audiencia más temprana posible, porque eso va a reducir el número de audiencias que se tienen que cubrir, va a lograr entonces aumentar la efectividad. Tenemos que diseñar también una política institucional de gestión de casos que sea unificada con todas las instancias del sector justicia, para que podamos realmente hacer efectivo una justicia mucho más rápida, mucho más celera y que logre el objetivo fundamental de paz social. También creemos importante tener un sistema de gestión por niveles de gravedad. Básicamente, como pueden advertir, hay un 20% de los delitos que pueden ser susceptibles de medidas alternas. Entonces, el nivel que estamos proponiendo es que haya una gestión que se vaya dando por niveles de gravedad de los delitos. En los delitos menos graves, la idea sería buscar una salida alterna lo más temprano posible a través de la asignación de casos a defensores en formación y creando una unidad de apoyo a la desjudicialización. En los casos graves, creemos que deben ser los defensores de oficio quienes se hagan cargo de estos, y en los casos de mayor gravedad, aquellos casos que exceden de los 10 años de prisión, estaríamos hablando que tendría que hacerse cargo los defensores de planta. Como ustedes pueden ver, la distribución de abogados de planta y defensores de oficio nos implica este punto. Tiene la palabra, señor comisionado. Amigo Rodríguez, usted habla aquí del manejo ético de los casos. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha observado usted en la práctica? ¿Qué mecanismos sugiere? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos que ver tanto la parte del instituto como la parte de los abogados litigantes. ¿Por qué? Porque se hace una utilización excesiva de recursos innecesarios.
y eso está conllevando, digamos, a suspensión de audiencias o a retrasos en los procesos. Hay litigio de mala fe. No dentro de la institución, esta institución afortunadamente tiene realmente muy buen estándar ético. Sin embargo, lo que debemos de analizar es precisamente estos obstáculos que se están dando alrededor de el litigio de mala fe. El uso excesivo del amparo, los recursos que son improcedentes, recursos que se plantean únicamente para entorpecer el trámite procesal. Creemos que el abogado defensor tiene una ética que es mantener la legalidad y lograr al mismo tiempo que su cliente sea, digamos, obtener el máximo beneficio posible para su cliente dentro del marco de la legalidad. Eso es muy importante para nosotros. Mantener la lealtad procesal. El abogado defensor debe mantener esa lealtad, mantener el deber de confidencialidad y no puede revelar absolutamente ningún dato innecesario, ningún dato con respecto a lo que le haya revelado su cliente. Pero además, tenemos un problema que tal vez no es de ética, sino que es de praxis, y es el hecho de que los abogados defensores tienen muy poco tiempo para poder realmente preparar las defensas penales, por una sobrecarga de trabajo que existe. Y ahí estamos con el principio de responsabilidad. O sea, hay un principio ético de responsabilidad que exige que debamos de tener tiempo suficiente para poder plantear adecuadamente las defensas penales. Doctor Rodríguez, en su objetivo estratégico número 1, sí, usted plantea aumentar el uso de mecanismos simplificadores del proceso. Sí. ¿Cuáles serían las acciones que usted implementaría para cumplir con este objetivo? Sí, en primer lugar estamos planteando la creación de una unidad de desjudicialización que apoye precisamente a facilitar este tipo de acuerdos que se puedan dar con el Ministerio Público y obviamente que facilite la ubicación de todos los requisitos legales que se tienen. En segundo lugar, es necesario establecer una política unificada, criterios unificados a través de la instancia coordinadora del sector justicia. Creemos que tenemos que tener, claro, hay una autonomía de criterio, pero la interpretación legal debe de ir armonizada para que todos podamos dar unas salidas importantes, unos criterios que permitan pautar los criterios judiciales y lograr entonces que apliquemos a la mayor brevedad posible este tipo de salidas. Por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos en la implementación del reglamento sobre suspensión condicional de la persecución de la pena y de la persecución penal. Y uno de los elementos que señalábamos es, bueno, si podemos aplicarlo desde la primera audiencia, apliquémoslo desde la primera audiencia, capacitemos a los jueces para que entonces puedan ir con estos mecanismos simplificadores y se aplique lo más rápido posible. Porque como decía yo, 20% de los casos que aparecen dentro del sistema de justicia son susceptibles de poder salir por salidas alternas. Y 36% de los casos están resolviéndose hasta sentencia. Y eso es un consumo enorme de recursos y de tiempo, porque hay muchas audiencias que se están suspendiendo. Tenemos solo el 50% de audiencias celebradas. Entonces, esos serían los tres mecanismos fundamentales. Crear una unidad de apoyo a la desjudicialización. En segundo lugar, poder establecer criterios unificados a través de la instancia coordinadora de modernización del sector justicia. Y en tercer lugar, hacer una implementación de estas políticas a través de la capacitación y obviamente la coordinación interinstitucional. Doctor, una duda en cuanto a hay un espacio donde indica usted que se aplicará el modelo implementado por la Corte Suprema de Justicia sobre la oralidad y los sistemas informáticos y que se dotará a los defensores de esas herramientas para trabajar con ese formato. ¿A qué se refiere? Doctor? Sí, obviamente, digamos, el sistema de oralización se ha extendido prácticamente en lo que es primera instancia. Sin embargo, todavía existen algunos elementos que deben de ser, podríamos decir, implementados.
Pero recuérdense también que tenemos que implementar lo que se llama los delitos menos graves, que es la reforma del decreto 7-2010, que establece entonces que en los delitos de menos de 5 años se debe de proceder a hacer un nuevo proceso, ¿verdad? Y esto solo se ha logrado implementar en Misco y en Villanueva. Y uno de los grandes problemas que existe en este momento es que no hay esa implementación. Entonces, cuando estoy hablando de la implementación de la oralización, estoy hablando en dos sentidos. El perfeccionar lo que ya existe, porque entendemos que ya la oralización se está dando, pero se está dando de una manera imperfecta en primera instancia, porque como decía yo, hay un 50% de audiencias que se están suspendiendo por diversas causas, pero es un problema muy serio del sistema penal que implica que estamos trabajando a mitad de carga. Y en segundo lugar, necesitamos implementar los delitos menos graves en todos los juzgados del país, tal y como lo establece el decreto 7-2011. Entonces, para ello vamos a necesitar implementar tanto la defensa pública, vamos a necesitar implementar los jueces de paz, entrar en el proceso de oralización, porque ahorita los juicios de faltas y la forma en que están trabajando los jueces de paz no tiene este sistema y ellos no tienen esos recursos. Yo estuve participando en la comisión que tuvo a su cargo la implementación de los jueces de paz, los delitos menos graves, como parte del Ministerio Público, en una mesa técnica de la instancia coordinadora, y bueno, se logró hacer la implementación en Misco y en Villanueva, pero lamentablemente por falta de recursos no se pudo extender al resto del país. Pero ese es un mandato legal que está establecido en el 7-2011, el decreto 7-2011, y yo creo que eso va a permitir, podríamos decir, descongestionar el sistema de justicia y lograr algo que es muy importante, que la defensa pública se concentre en los casos más graves, porque definitivamente la sobrecarga de trabajo hace que el nivel que puede dedicar o el tiempo que puede dedicar un defensor a preparar el caso no cumple con el estándar internacional, porque el artículo 8 de la Convención Americana dice que debe de cumplirse con el tiempo y los recursos necesarios para preparar una defensa adecuada. Pero si a mí me entregan un caso hoy y lo tengo que ir a litigar el día lunes, definitivamente ahí se está violentando el derecho al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muchas gracias, colega Rodríguez, y ahí con estas últimas palabras ha terminado su intervención. Podría, aprovechando que todavía me queda un minuto, decirles adiós. Sí, en el objetivo quinto, que es ampliar los servicios a víctimas de violencia contra la mujer, nosotros encontramos dos situaciones. Uno, que es insuficiente la cobertura porque hay solo 12 sedes y necesitamos extenderla a las 22. Y por otro lado encontramos un ineficiente servicio porque hay 155 defensores para atender 9.501 casos. Eso quiere decir que cada defensor está atendiendo 5 casos al mes. Y eso, para el volumen de trabajo, nos parece que es demasiado poco. Muchas gracias por la información. Muy buenas tardes. Muchas gracias, señores comisionados. Quisiera pedirle permiso para retirarme, tengo que viajar hasta un municipio.